Muy bien. Robert McCrae y Paul Costa. El modelo de los 5 factores, o el modelo de los 5 grandes, sí como también se conoce. Introducción. Bien, cualquier área de estudio requiere de taxonomías, ¿sí? Es decir, de dividir las cosas de acuerdo a una lógica, y para ello se necesita de un modelo de clasificación del objeto de estudio generalizado, en este caso, la personalidad. ¿Sí? Obviamente psicología personalidad entonces no es la excepción, y desde el último cuarto del siglo pasado hasta ahora ha sido algo central para la psicología de la personalidad. Entonces tenemos así el modelo pentafactorial de Paul Costa y Robert McCrae, que ha permitido que las diferencias individuales se puedan organizar de manera práctica en 5 dimensiones amplias y bipolares, que van de menos a más, conocidas dentro del ámbito profesional con el nombre de los 5 grandes. Hay una gran cantidad de evidencias de investigación que demuestra que estos 5 factores, más que los 3 de Eysen y menos que los 16 de Cattell, son los necesarios y razonablemente suficientes para tener una taxonomía consolidada, ¿no?, de las diferencias individuales. En los años 80 resurge el interés por la taxonomía completa de los rasgos en la psicología de la personalidad, y así este modelo deriva de la interacción de 2 líneas de investigación: la psicoléxica, o sea, basada en el lenguaje, y la tradición, ¿no?, del análisis factorial. La psicoléxica, ¿qué son? Son los modelos que consideran el lenguaje como una fuente fiable de datos relativos a las características que pueden definir y construir la personalidad humana. Esta examina la emergencia de los mismos factores a través del análisis factorial, preferentemente de frases descriptivas contenidas en cuestionarios de personalidad. A partir de estas investigaciones, los 5 grandes parecen configurarse como una estructura adecuada e integradora para la descripción de la personalidad en el lenguaje natural y en el contexto de los cuestionarios de personalidad. ¿Sí? Entonces, hasta el momento como que es muy práctico este modelo. Bien, en el Gerontology Research Center del National Institute of Health de Baltimore, Maryland, Robert McCrae y Paul Costa emprendieron un amplio programa de investigación que identificó los llamados 5 factores, a saber, neuroticismo, extraversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad. Esto lo confirma mediante varias técnicas de evaluación, ¿no?, con autoestimaciones, pruebas objetivas, informes de observadores. El hecho de que diferentes procedimientos de evaluación hayan encontrado los mismos factores de forma consistente, entonces sugiere que son confiables para diferenciar los aspectos de la personalidad. A ver, neuroticismo. Cuando está elevado, preocupado, inseguro, nervioso, sumamente tenso. Extroversión. Sociable, locuaz, divertido, afectuoso. Apertura a la experiencia, original, independiente, creativo, osado. Afabilidad, ¿no?, que suena a amabilidad también. Bondadoso, tierno, confiado, cortés. Y escrupulosidad, sí, así con los 2 puntitos abajo, ¿por qué no? Cuidadoso, confiable, trabajador, organizado, ¿no? Esto cuando estos factores puntúan alto. Hay semejanza entre los factores de extroversión y neuroticismo de McCrae y las dimensiones de extroversión y neuroticismo propuestas por Eysenck. Es más, la afabilidad y la escrupulosidad del modelo de McCrae Costa representarían el extremo inferior del psicoticismo de Eysenck, ¿no?, el control de impulsos. La apertura, a su vez, muestra una importante correlación positiva con la inteligencia. O sea, acuérdense de Eysenck, ¿no?, que Eysenck decía que también la inteligencia era un factor de la personalidad. Entonces acá se está haciendo esa comparación. Bien, investigaciones efectuadas con gemelos han descubierto que 4 de los 5 factores revelan un componente hereditario más marcado: neuroticismo. Entonces, papá nervioso, histérico, gritón; hijo nervioso, histérico, gritón. Extroversión. Mamá habladora, charlatana; hija charlatana y habladora. Apertura, ¿no?, persona curiosa, investigadora; hijo también, explorador. Y escrupulosidad, ¿no?, padre así organizado, flemático; hijo también, ¿no?, hiperorganizado. Entonces se encontró además que la afabilidad tiene un componente ambiental más marcado, ¿no? O sea, ser una persona más generosa, ¿no?,
más sociable, de ayudar a otros, solidaria, está muy influido por lo ambiental. Interesante. Bien, Costa McCrae y su obra, este señor Paul Costa. No, a ver, Paul Costa Jr., psicólogo estadounidense, sí, tiene todo ese currículum, autor de más de 300 artículos académicos, varios libros, sí, conocido por el inventario de personalidad neo revisado o neopir. Paul Costa, inspirado en Raymond Cantel, desarrolló una prueba de personalidad junto con Robert McCrae. ¿Sí? Es uno de los psicólogos más citados en la web en la actualidad. Yo nunca lo cité, pero ya lo voy a estar haciendo. Bien, McCrae se licenció en filosofía, tiene un doctorado en psicología de la personalidad en la Universidad de Boston. Eso me gustaría. Me voy a Boston. Después de 3 años en el estudio del envejecimiento en Boston, se unió a la NIA para convertirse en psicólogo investigador de personalidad y el estrés. Su trabajo se centró en estudios de la estructura de personalidad, el modelo 5 factores y de evaluación, inventario de personalidad neo-revisado, y aplicaciones en la salud y el envejecimiento, ¿no? O sea, como que su área va ahí con la gerontología. El modelo 5 grandes de Costa McCrae. Su historia es larga, es uno de los modelos más relevantes en el estudio de la personalidad en los últimos años. ¿Sí? Este modelo es el resultado del resurgimiento del estudio factorial del léxico clásico a partir de los años 80. Evolución del modelo, veamos. Primera etapa, hacia los años 20 y 30, tenemos a McDougall, 1932, que postula cinco componentes de la personalidad, ¿no? Como muy distinguibles, y Thurston, en 1934, que publica los resultados de análisis factorial de 60 adjetivos, obteniendo 5 factores. Bien, en la segunda etapa tenemos el trabajo de Alport y Oldberg, que sabemos que encuentran como 18.000 términos, ¿no? De rasgos, por lo que se ve la necesidad de un análisis factorial, y Cattell, que justamente elabora una escala precursora de los 16 factores de personalidad, y a partir del trabajo de Cattell y otras fuentes, Fiske, por ejemplo, 1949, por análisis factorial, obtiene por primera vez una estructura de 5 factores. Tupes y Cristal, en 1961, también por análisis factorial, concluyen en 5 dimensiones básicas. Norman replica ese trabajo y obtiene los mismos resultados, ¿no? En los 80 tenemos a autores como Goldberg y sobre todo Costa McCrae, que resucitan el interés por este modelo, siendo el mismo Goldberg quien les da por primera vez el nombre ahora tan popular de los 5 grandes, ¿no? Allá en la década de los 80. Sin teoría, características generales del modelo. El modelo de 5 grandes es una taxonomía de rasgos construida a partir del lenguaje como fuente fiable de datos. Estas 5 dimensiones se llega por cuestionarios aplicados a miles de personas y analizadas por análisis factorial. Estas 5 dimensiones surgieron de Y además, es importante insistir en que los investigadores no decidieron encontrar 5 dimensiones, sino que éstas surgieron de los análisis de los datos. ¿Sí? Eso es un dato muy importante. Es decir, no aparecen en el mismo momento. La extroversión y el neuroticismo son definidos por Wiggins, ya en 1968. Bueno, también antes estaba Eysenck, ¿no? Aunque no utilizan ningún cuestionario, al ya existir diversos que medían las citadas dimensiones. Costa McCrae añade en la tercera dimensión la apertura y la experiencia. Los bienes hasta más tarde se introducen la amabilidad y los efectos negativos, como ansiedad, miedo, vergüenza, muchos años, etc. Pero Heine no trata solo de emociones negativas que interfieren con la adaptación. De este modo, las personas con alto N suelen tener ideas irracionales y dificultades para enfrentar situaciones de estrés, mientras las personas con bajo N son calmadas y no pierden fácilmente el control en situaciones de dificultad, así más o menos como yo. De este modo, las personas con alto N suelen tener ideas irracionales y dificultades para enfrentar situaciones de estrés. Ojo. Mientras que las personas con bajo N son calmadas, no pierden fácilmente el control en situaciones de dificultad, ¿no? Entonces, qué lindo que todos tuviéramos el N bajo. Bien. Esta dimensión incluye la sociabilidad, aunque esta es solo uno de sus componentes, ¿no? Las personas con puntuaciones altas son asertivos, activos, habladores, gustan de la excitación y la estimulación, siendo energéticos y optimistas. Los introvertidos suelen ser reservados pero no huraños, calmados más que indolentes, prefieren estar solos pero no por ansiedad social, y no son infelices ni pesimistas, ¿no? Porque andan ahí solos en la vida.
Los extrovertidos son arriesgados, despreocupados y optimistas y suelen estar activos, haciendo cosas en todo momento. ¿Sí? Las personas con puntuaciones bajas son reservadas socialmente. Bien, apertura a la experiencia. Las personas altas en apertura se definen como liberales, creativas y tolerantes, tienden a la fantasía y a tener emociones, pensamientos no ortodoxos, se salen del camino marcado por los demás para generar nuevas vías. Sienten pasión por las manifestaciones artísticas, no les disgusta en absoluto las ideas y valores nuevos, les encanta probar cosas nuevas y viajar, ¿no? Es las personas con apertura alta, ¿no? Tipos no ortodoxos. Y la persona baja en apertura es esencialmente conservadora, con tendencia a seguir los caminos ya marcados, sin una persona que no ve con buenos ojos ideas que puedan provocar cambios profundos, ¿no? Son sujetos radicales. Amabilidad. Refleja tendencias interpersonales, la persona con puntuaciones altas es altruista, considerado, confiado, solidario. La persona amable es agradable y cordial con los demás. ¿Sí? Confía en el otro, etc. Es una persona empática que le gusta estar emocionalmente joya con los demás. Y si puntúa abajo, ya es un individuo frío, egocéntrico, escéptico, competitivo, ¿sí? O sea, no tiene empatía prácticamente. Y si es muy bajo, es una persona sin escrúpulos, capaz de manipular a los demás para conseguir lo que quiere. Si es necesario, puede emplear la violencia, puesto que es incapaz de percibir el dolor que provoca. O sea, la empatía la tiene totalmente. Si es muy bajo, ¿no? Responsabilidad C. Tiene sus bases en el autocontrol, no solo de impulsos, sino también en la planificación, organización y ejecución de tareas. Una puntuación alta en responsabilidad es de personas ordenadas y reflexivas, que le dan vueltas a las cosas antes de tomar una decisión, ¿no? O sea que para comprarse una cámara de fotos consultan blog, ¿no? Así, grupos, internet. Y así les gusta tenerlo todo planificado, respetan las normas sociales y en general las obligaciones contraídas, tienen un sentido del deber muy pronunciado y en general son capaces de controlar sus impulsos de manera exitosa. Y si es una persona con puntuación baja, bingo. Es una persona poco responsable, con poca capacidad para controlar sus impulsos, irreflexivo, le cuesta organizarse, no suele respetar las obligaciones tanto personales como sociales. Son de esos que llegan tarde, que cuando les dan una tarea no la hacen o la dejan para el último segundo, ¿no? Bien, medida de los 5 grandes. Hay instrumentos de evaluación y de autoevaluación, el NeoPeer, el marcadores de Goldberg, el BFQ, el HPI, el FFPI, ¿no? Son instrumentos que van a servir para medir estos 5 factores. Hay las versiones abreviadas, como el NeoFFI, que es lo que vamos a ver en una próxima clase, y el NeoFFIR. Las versiones reducidas son muy útiles en investigación, sobre todo en la que es necesaria la administración de varios cuestionarios, como sucede en nuestro caso. Para la primera versión diseñada por Costa y McCrae en 1985, los mismos autores realizaron una versión abreviada de solo 60 ítems, 12 por escala, ¿sí? El NeoFFI. Y en el 2004 hacen una revisión de ese NeoFFI, ¿sí? Pero reemplazando 14 de los 60 ítems. Bien, en cuanto a herencia y biología de rasgos, se encuentra que los 5 grandes factores de la personalidad de los estudios con humanos se replican muy cercanamente en los chimpancés, no puede ser de otra manera. Además, en los chimpancés estuvo presente un sexto factor, que de hecho fue el más destacado para ellos, el dominio, replicado en calificaciones de ser dominante y pendenciero, y no ser sumiso o tímido. ¿Sí? El 98% de semejanza genética entre nuestras dos especies es la base para nuestras personalidades aparentemente similares, ¿no? Con los chimpancés. La observación de la personalidad felina por los psicólogos comparativos, que investigan a varias especies, sugiere que los gatos también tienen tendencias de personalidad que son comparables con el temperamento humano, ¿no? Variaciones en la emocionalidad, en la sociabilidad, en la actividad, en la audacia. Entonces son también que como que los factores, los 5 factores también están presentes en estos animalitos tan lindos. En efecto, esas variaciones de temperamento se han observado de manera sistemática en muchas especies, en lobos, cabras, peces, hasta en el pulpo. ¿Sí? También se encontraron otras como las ratas, otras especies, ¿no? Y recuerdan las emociones de la personalidad, extroversión y eroticismo que han sido descritas en los humanos. Bien, entonces hay mucha investigación que demostraría que, ¿no? Dentro del estudio de psicología comparada, que hay muchos de los rasgos que encontramos en humanos también los podemos encontrar en otras especies. Una parte del enfoque biológico de la personalidad se centra en la herencia. Así se estudia a gemelos, por ejemplo, para observar si tienen personalidades parecidas. Los gemelos idénticos son más parecidos en ansiedad, asertividad, confianza y otras facetas específicas,
aun cuando tomemos en cuenta sus tendencias a ser similares en neuroticismo, extroversión, afabilidad y los otros factores. John Lolin, ¿no? Se leerá así, o John Lolin, un importante geneticista conductual, estima que alrededor del 35-39% de la variación de la personalidad se debe a la herencia. La tendencia a ser sociable, ser el alma de la fiesta, o a ser callado y distante, también tiene una determinación genética importante. ¿Sí? Bien, por extraño que pueda parecer, incluso las actitudes son influidas por la herencia. Se estima que la heredabilidad de las actitudes hacia la pena de muerte es del 0,51, hacia el jazz es de 0,45, hacia la verdad bíblica del 0,25, ¿no? Un estudio de 1923 realizado por Tessa. En cuanto a la normalidad, muchas manifestaciones psicopatológicas son consideradas parte de un continuum de la personalidad normal, más que como en el ejemplo de una desviación distinta a lo normal. Por ejemplo, la personalidad compulsiva podría ser entendida como la de alguien extremadamente alto, tanto en responsabilidad como en neuroticismo, y la personalidad antisocial como la de alguien extremadamente bajo, tanto en amabilidad como en responsabilidad. ¿No? Entonces, un antisocial necesariamente tiene que puntuar bajo. ¿Sí? Esto indicaría que el enfoque pentafactorial podría demostrar ser valioso, no solo como taxonomía de las diferencias individuales en el funcionamiento de la personalidad diaria, sino también como una herramienta de diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que tratamos de demostrar en el ejemplo, ¿no es cierto?, hace dos clases, ¿sí?, del caso de J.N. Smith. Él usa el modelo de 5 grandes. Bien, así, por ejemplo, si una persona tiene apertura alta y es nuestro paciente, entonces habría mayor beneficio en terapias que promueven la exploración y la fantasía, ¿no? Como interpretar sueños, por ejemplo, mandarlos a leer un libro, sería otra forma, ¿sí? Invitarlos a investigar con registros conductuales, ¿sí? No siempre interpretación de los sueños. ¿Sí? Bien, apertura baja, podría preferir y sacar el mejor provecho de formas más dirigidas de tratamiento, incluyendo el uso del medicamento, ¿no? Un terapeuta que ha escrito acerca de las anotaciones de lo que escucha hablar de su paciente orienta la terapia según la personalidad. Algunas personas necesitan recostarse en un diván y hablar acerca de su madre, y para otros la terapia es ejercitarse en el gimnasio y tener actividad, ¿no? O sea, de acuerdo a su rasgo, digamos, los rasgos que predominan en la persona. Entonces, bien. De Costa y McCrae, con el modelo de los 5 grandes, han hecho un aporte importante a la psicología de la personalidad por las características siguientes, ¿no? Los términos acerca de los rasgos en su lenguaje natural, estudios transculturales, que evalúan la posibilidad de que las dimensiones de los rasgos sean universales, y la relación que hay entre los cuestionarios sobre los rasgos y demás cuestionarios, y otras formas de medición. Los 5 grandes, entonces, en general tienen características muy positivas, que son las siguientes, que integran un amplio conjunto de constructos de la personalidad, facilitando la comunicación entre investigadores de distintos enfoques. Esto es muy importante porque nosotros somos parte de una comunidad científica, tanto estudiantes como profesionales de la psicología, ¿sí? Y tenemos que tener un lenguaje común, sobre todo cuando investigamos. Es un modelo comprensivo que facilita la exploración de las relaciones entre personalidad y otros fenómenos, como por ejemplo los psicopatológicos o los terapéuticos, y es eficiente, pues permite una descripción de la estructura de la personalidad, ¿no? Una taxonomía hasta ahora muy eficaz. Las teorías de los 5 grandes de Costa y McCrae es un modelo que se desarrolla a partir de la evidencia objetiva y comprobable. Este modelo de los 5 grandes hace numerosas, ¿sí? Hace numerosas predicciones que están abiertas a las más ambiguas pruebas empíricas, ¿no? Como el estudio de personalidad, comparativo de gemelos. Otra fortaleza enorme de este enfoque es su capacidad de moverse de un nivel de análisis psicológico a uno biológico, ¿no? Los estudios de genética, neurofisiología, han permitido empezar a identificar cimientos biológicos en las diferencias individuales, como los estudios de Eysen, de Gray y de Cloninger, que ya los vamos a ver más adelante cuando veamos, ¿no? Más adelante, cuando veamos los modelos biológicos de personalidad. ¿No? Y permiten algo muy importante que decíamos, el lenguaje común para las investigaciones, que permite una fácil comprensión de los alcances y logros de los mismos, es algo muy importante en la ciencia, ¿no? Que es el poder replicar en otro contexto una investigación realizada en otra parte del mundo. Muchas gracias. Y gracias, Costa y McCrae, realmente han hecho un gran aporte a la psicología de la personalidad.